Buenas noches, tutor y compañeros. Este es el video demostrativo de la parte colaborativa del área de instrumentación, en donde se plantea la implementación de un software utilizando Proteus o un programa similar, de un sistema de medición de temperatura utilizando un LM35 y diseñando la etapa de amplificación de tal manera que se obtenga 20 voltios para una temperatura de 45 grados. Este es el esquemático que se generó en el software Proteus para dichos valores planteados en el problema. Vemos que a los 45 grados tenemos 20 voltios de salida después del amplificador operacional. Se hace una toma de unos pantallazos demostrando que a la mitad de la temperatura también está la mitad del voltaje y que a 0 voltios se encuentra el LM35 a 0 grados centígrados también. Se realiza la igualación de las resistencias de los amplificadores operacionales, quedando la R4, R5, R6 y R7 con un valor de 25 kiloohmios. Y para simplificar y calcular resistencias de la ganancia de la resistencia de ganancia. Entonces hallamos la ganancia del circuito aplicando la fórmula de ganancia es igual a voltaje de salida por sobre voltaje de entrada, y eso nos da la resistencia de ganancia. Encontramos, para hallar la resistencia de ganancia se aplica la siguiente fórmula: la ganancia es igual a 2 por R3 sobre la resistencia de ganancia, y despejando encontramos que el valor de la resistencia de ganancia es de 0.9 kiloohmios. El paso 5 del trabajo dice que se diseñe e implemente en un software Proteus, un filtro pasa bajo de segundo orden utilizando amplificadores operacionales, de propósito general, como el LM324 o el TL084 con una banda de corte de 200 Hz. Aquí podemos identificar que la entrada está por la parte amarilla, y después del filtro ya queda con la parte azul mucho más baja el filtro. Se hace la graficación en Proteus y se hace el despeje de los valores para aplicarlos a sobre estas ecuaciones. Y el punto 6 dice que se implementa en Proteus una conversión análoga digital, utilizando una DC0804 con una entrada de 1 voltio y se visualiza con LEDs. Entonces tenemos el esquemático para este circuito y tenemos también la implementación de que tenemos 1 voltio en la entrada, 5 voltios de alimentación del circuito, y tenemos, en los pantallazos se alimentan a 1, a 3 y a 5 voltios para demostrar que la simulación de los LEDs, que a partir de 3 voltios se muestra la animación de los LEDs, ya que es el voltaje de corte para que se pueda graficar y simular los LEDs. Entonces, todos los tres sistemas voltios tenemos una salida de 20 voltios que a su vez pasa por el filtro pasa abajo, en donde esos 20 voltios me los transforma a 3, teniendo como entrada del circuito 3 voltios y haciéndole salida a los LEDs. Entonces podemos ver que al disminuir el LM35, la configuración electrónica de los LEDs va a variar y la salida de voltaje también va a variar. Entonces tenemos que a los 22 voltios, que es la mitad más o menos, tenemos 10 voltios de salida y tenemos 1.46 voltios de entrada y todos los LEDs apagados. Y a 0 voltios tenemos 0 voltios de salida y de igual manera 0 voltios simulados en LED por parte de los LEDs.
Muchas gracias. Espero sus comentarios. Hasta una próxima entrega. Gracias.